12:01 de la tarde, damos la bienvenida a una nueva emisión de su programa República, donde las ideas y el poder se encuentran, transmitido todos los martes y jueves como de costumbre, a esta hora de 12 a 1 de la tarde, por esta su casa Fénix 94.1 FM, el sonido infinito. Saludamos a la que hoy ya en los controles, como de costumbre, María Eugenia Guzmán, y en la dirección general de nuestra emisora, el profesor José Arias Vallés. Hoy tenemos un programa, hoy 4 de agosto, como todos los martes, de manera ordinaria, lleno de noticias, de información, otro fin de semana más lleno de noticias, de información, y tenemos desde luego el tema, ¿no? El acontecer que sigue dando de qué hablar, que no es más que la negociación que inició formalmente entre la Asamblea Nacional 2015 opositora, la Asamblea Nacional en ejercicio acá oficialista, que preside Jorge Rodríguez, y Estados Unidos, diálogo, negociación que comenzó el pasado sábado formalmente. Dado ese tema, tenemos hoy un invitado muy especial. Se trata del diputado de la Asamblea Nacional 2015 por el Distrito Capital, abogado constitucionalista, el doctor Rafael Veloz. Como saben, lo tendremos en la segunda media hora del programa de hoy. Por ahora, 12:03. Vamos a iniciar, como siempre, con nuestro repaso noticioso, dándole nuestra opinión sobre algunas cosas. Por acá no me presenté hoy, Rafael Botaro, productor nacional independiente, con número 32763. Hoy Carlos Velázquez, de permiso por compromisos laborales. Vamos a poner a disposición, como siempre, nuestros números de contacto. Primero avisarle que ya estamos en vivo por nuestro Instagram Live, @RafaelBotaro1, Rafael Botaro 1, Botaro B de Barcelona, doble T, el 1 es un número. Recordar que más tarde usted tendrá el programa de hoy, como todos, en nuestro canal de YouTube, @República Programa. República es con K. Nosotros somos gente rebelde, gente irreverente, y por eso República es con K. @República Programa en YouTube. También @República Programa en Instagram, nuestro canal o nuestra página oficial del programa en Instagram. También estamos a disposición y saludamos a todos los que se conectan por nuestro poderoso streaming, los que se encuentran fuera de nuestras fronteras del estado Anzoátegui y fuera de las fronteras del país. www.fenix941.com, fenix941.com, señal fuerte, nítida. Insisto, saludamos a todos los que se conectan. Igualmente, saludar a Elvira Barbarita Soca, saludos, que se conecta en nuestro Instagram Live. Por allí también está conectado nuestro buen amigo Eduardo Díaz, desde el municipio de San José de Guanipa, en el sur del estado Anzoátegui. Eso es nuestro Instagram, @RafaelBotaro1, que le pedimos hoy encarecidamente se conecte para que usted sea parte, como siempre, pero hoy parte fundamental del programa, para que haga sus preguntas en esta, sobre todo en la entrevista, en la segunda media hora del programa. Hay muchas dudas, mucha opinión en la calle sobre el tema de la negociación entre Estados Unidos y las dos asambleas que, insisto, comenzó este pasado sábado, y nuestro invitado que le puede dar, quien más que él, respuesta a sus inquietudes, es Rafael Veloz, diputado de la Asamblea Nacional 2015 por el Distrito Capital. Insisto, lo tendremos en la segunda media hora. También ponemos a disposición, para que usted sea parte del programa, nuestro número telefónico para mensajería de texto y WhatsApp, 0414-788-7435, 0414-788-7435. 12:05. Bueno, si me permiten, en los programas que, por alguna razón me toca hacerlo de solista, como es el de hoy, como dije, Carlos Velázquez está en un compromiso más que válido, y a quien saludamos, seguro está en sintonía, compromisos laborales en la ciudad de Caracas. Nosotros, me excuso de antemano, ahora seré yo el próximo jueves, que estará de compromisos, y hará Carlos el programa el día jueves. Pero le decía que, con el permiso de usted, cada vez que tengamos el programa a solas,
vamos a permitirnos hacer un nuevo bloque, experimentar con un nuevo bloque en el programa y vamos a intentar brindarle una editorial, la cual llamaré, en el caso que sea propio, pujante y altiva será la denominación de la editorial o algún artículo de opinión que les compartiré, o sea, por esta vía, insisto, cuando tenga la oportunidad de hacer el programa solas, o por las redes sociales, nuestro Instagram o Facebook, donde ya antes les he compartido otros pujantes y altivas en las recientes semanas. Hoy es 4 de agosto, 12 y 7 minutos. El pujante y altiva de hoy sería, insisto, más o intentando seguir aclarando o alimentando el debate que está en la calle, como digo, el tema que es la negociación que inició el sábado pasado. Yo quisiera hacerles una reflexión, un comentario y pedirles que por un momento reflexionemos, por un momento analicemos lo que de verdad trajo al país la siguiente fecha, 3 de enero del 2026. Yo creo que usted en este momento reflexione, recuerde cómo vivió las pasadas Navidades, cómo vivió el pasado Año Nuevo, ese 24, 25, 30 de diciembre, el 1 de enero, cómo lo vivió en su casa, cómo la crisis económica, la situación totalmente maltratada durante tantos años, le obligó a disfrutar esos días en esas condiciones en su casa, ¿no? Y eso desde lo, digamos, lo económico que le pudo brindar o no un confort y llenar la mesa de alimentos ese día, esos días, de poder brindar la atención que siempre tuvieron sus hijos, sus nietos, los estrenos. El diciembre era una fecha para pintar la casa, para renovar algún electrodoméstico. Y ahora el tema de la esperanza, de la fe, de la alegría. ¿Fueron alegres estas pasadas Navidades, este pasado Año Nuevo? Yo le hago esa pregunta. Yo creo que fueron las Navidades y el Año Nuevo más tristes de la historia reciente de Venezuela. Yo creo que, y es parte de lo que quiero reflexionar hoy, creo que el país estaba en una situación general más que comprometida, más que oscura, luego de lo que ocurrió el 28 de julio del 2024, que recientemente cumplimos de esos 2 años. Luego todo lo que vivió el país, en la situación de persecución, de angustia, de miedo, de silencio, de opresión. Y eso por la parte de silencio, de miedo, pero al mismo tiempo, en paralelo, la parte económica, que lo que hacía era agravarse. Recibí el comentario de una buena amiga que estos días estuvo por el Hospital de las Garzas, el Seguro de las Garzas, aquí en Barcelona, y me dice que salió más bien con un cuadro de depresión. Estuvo con un familiar unos días allí y tuvo que comprar hasta el cloro y desinfectante del suelo de su habitación, del suelo del baño. Y por ende quiero que pensemos en este momento entonces en el 3 de enero. ¿Qué trajo el 3 de enero? ¿Qué se produjo ese día? Porque acá hay otra situación, que es que, muy bien, amanecimos con ese revolú, con lo que sucedió, que desde luego creo que a muchísimos nos brindó de alegría, de esperanza, de un sabor de justicia, pero eso fue sumamente rápido. Esa operación no duró 2 horas, fue bastante quirúrgica, y dadas esas condiciones pudiéramos, y creo que incluso hemos caído en el terreno de sobrevalorarla, de
no darle el reconocimiento debido a ese acontecimiento. Yo creo, honestamente, que es increíble, pero la única oportunidad que tenía este país de reencontrarse e incluso de hasta salvarse era que ocurriera una situación de ese tipo, una situación externa, porque de lo contrario iba a ser sumamente complicado, por no decir imposible, dado todo lo que ocurrió en estos últimos años y lo que acabo de citar, 28 de julio, esos meses, ese año y medio siguiente, hasta el 2 de enero, buscar una solución a esta crisis política interna iba a ser sumamente complicado, insisto, por no decir imposible. Sucede lo del 3 de enero y el país y la dirigencia que quedó a cargo en Miraflores cambió de isofacto. Comenzó a vestirse diferente, comenzó a hablar diferente, comenzó a hacer política diferente, comenzó a legislar diferente en el caso de los diputados, cambió totalmente la política represiva, no tuvimos más detenidos, más bien se libraron más de 900, volvieron los programas de radio, volvieron los programas de televisión, los canales nacionales se quitaron ese bozal que tenían, y les puedo seguir contando cosas que han sucedido luego del 3 de enero. Han pasado 7 meses, ayer se cumplieron 7 meses del 3 de enero, 7 meses desde que se llevaron a Maduro y a Siria y están en Estados Unidos cumpliendo, en un proceso judicial. Yo creo que debemos tener muy presente eso, apenas son 7 meses, y cómo ha cambiado el país, insisto, de lo político, entendiendo que sin duda alguna lo económico sigue siendo urgente, lo económico prácticamente muy mínimo ha tenido un avance o prácticamente no ha tenido, eso sí es un tema que sigue allí a deber, pero creo que debemos estar muy conscientes, insisto, de lo que ocurrió y del antes y después que se marcó para la historia política venezolana reciente, lo que ocurrió el 3 de enero de 2026. ¿Quién lo hizo? Estados Unidos, desde luego. ¿Por qué lo hizo? Intereses geopolíticos, intereses, incluso democráticos, intereses económicos, claro que sí. Pero, insisto, antes y después del 3 de enero, ¿qué éramos y cómo vamos hoy? Con eso concluimos 12 y 14 minutos, el pujante y altiva del día de hoy. Vamos a seguir en estos 15 minutos del primer bloque del programa repasando las noticias que tenemos para usted. Recordar una vez más en el segundo bloque, a partir de eso de las 12:30, tendremos hoy, para seguir hablando del tema que está en boga, que no es más que el diálogo, la negociación que inició el pasado sábado. Tendremos a Rafael Veloz, diputado de la Asamblea Nacional 2015 por Distrito Capital, que lo tendremos de invitado para que usted haga todas las preguntas y se las haremos de acá, claro que sí. Por ende, ese tema no lo tocaremos no lo analizaremos con profundidad en el primer bloque del programa, el bloque de noticias, para dejarlo para el segundo bloque. Muy bien, mira, aquí nos llega un mensajito al 0414-788-7435. Buenas tardes, mi hermano, un saludo y mis respetos. No se puede caminar después de Puente Monagas si no son los carros. Sí, él habla, gracias hermano por tu mensaje, de Puente Monagas, allí lo que llaman la guillotina. No hay acera, parte de la vía está rota, tiene tiempo rota. Vamos a tener que en estos días picarle una torta y cantarle cumpleaños a esas troneras que están en el asfalto, y no hay acera por donde caminar los peatones. Es una denuncia que lleva tiempo, que hemos hecho desde el programa y que seguiremos haciendo. Vamos a hablar de otro tema.
que atañe al municipio de Peñalver de nuestro estado, Puerto Píritu, a la cual llega la poderosa señal de Fénix. Se produjo el fin de semana muchos videos, un acontecimiento en el cual en la madrugada hubo unas golpizas a las puertas de un lugar nocturno, un centro nocturno. Luego, insistimos, viendo solamente los videos que hay en las redes sociales, se habría producido en teoría una persecución, siguieron las golpizas, una situación que al final involucraría personal, funcionarios de la alcaldía del municipio de Peñalver, alcaldía chavista, y habrían unos detenidos. Insisto, ahí usted creo que se ha hecho viral, hay muchos videos, amenazas de golpear, de quitar el teléfono. Lo cierto es que nosotros desde acá vimos con mucha preocupación ese material audiovisual que se hizo viral, y solamente pedimos una cosa, lo que siempre hemos pedido: justicia, que allí se analice lo que ocurrió, avancen esas investigaciones y que se aclare todo. 12 y 17 minutos. Otro tema interesante y doloroso: los cortes eléctricos. Hemos visto desde la semana pasada que ya no es un corte de 4 horas en la mayoría de los sectores al menos de la zona norte de Anzoátegui y el área metropolitana, sino que es uno, que puede ser de 3, de 4, de 5 o 6 horas, luego te ponen en la luz 1 hora, 2 horas, luego te la vuelven a quitar 1 o 2 horas más. En Guanta el fin de semana tuvimos más de 24 horas sin luz en muchos sectores, y lo cierto es que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informa de que lamentablemente los apagones seguirán. Allí estuvieron analizando también esas declaraciones unos técnicos del área, y dicen concluyen que es que sencillamente no da la producción de megavatios que tiene el país con respecto al gasto, el consumo. Habría una diferencia de 5.000 megavatios que el país no tiene, y es allí en donde debe sí o sí producirse el racionamiento para dar soporte al resto de sectores del país, ¿no? Ponerle al poquitico de electricidad a cada quien, ¿no? Esto es lamentable, esto es doloroso. También Delcy Rodríguez informa que tiene que ver el fenómeno del super niño, un fenómeno climático. Ya no es la niña, no es el niño, ahora es el super niño. Bueno, pero lo cierto es que no aguantamos más apagones. A mí en lo personal, el domingo se me dañó el aire de la casa. Un bajón resintió. Ayer tuve que hacer un gasto que luego no estaba presupuestado, porque además los calores están siendo bárbaros. Bueno, ¿cuándo? Esto es importante, fíjense lo siguiente, porque hemos visto muchos comentarios y me los han hecho llegar en las redes y me los han hecho llegar. ¿Hasta cuándo? No aguantamos más. Pero muy bien, hay que tener presente que esto sí es incómodo, es doloroso, es fastidioso, es inhumano. Pero ¿desde cuántos años no tenemos este problema eléctrico? Y es el problema sanitario, es el problema del agua, es el problema del internet. Todos estamos urgidos de salir de esta crisis, pero para salir de la crisis hay que sentar unas bases sólidas. Hablando de bases sólidas, es lo que dice el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el fin de semana. Fíjense que desde el jueves pasado, en el último programa de República, les comentamos que Estados Unidos no ha cesado en respaldar directamente la negociación que inició el pasado sábado 2 de agosto entre las dos asambleas nacionales. Bueno, no solo ayer, que en el fin de semana como 2 respaldos más llegaron en comunicados, pero ayer fue el propio Marco Rubio en una entrevista que voy a citar las palabras de Marco Rubio a continuación, abro comillas: sé que no estamos en la era de paciencia y la persistencia, pero estas cosas llevan tiempo. Nuestra prioridad era la estabilización. No queríamos que el país degenerara en una guerra civil, migración masiva, disturbios civiles. Hay que tener una economía que funcione, leyes, normas y reglamentos vigentes para que los inversores de Estados Unidos y de todo el mundo puedan invertir con seguridad y generar prosperidad. En algún momento debe haber elecciones legítimas en todos los niveles para que la gente sepa
que el gobierno actual es legítimo y que ha sido elegido por su pueblo. Sí, él pide paciencia en esa entrevista y básicamente lo que les acabo de decir, un tema de bases sólidas, lo cual comparto yo en lo personal. Creo que sin duda alguna hay mucha gente pidiendo elecciones ya, pero yo creo que sin duda alguna con este CNE no tenemos cómo hacer elecciones, y si las hiciéramos, y si volviéramos a ir a los centros de votación, y si volviéramos a hacer todo el hito que hicimos el 28 de julio de hace 2 años y logramos que se reconozca la victoria del candidato de una de las mayorías, como no ocurrió, insisto, hace 2 años, igual sería una elección manchada, y el nuevo régimen democrático tiene que tener, insisto, unas bases sólidas, gozar de una legitimidad impoluta, que sea garante. Recuerden, tenemos nuestros hermanos de Perú, en los últimos 10 años creo que han tenido 13 presidentes, y lo hemos hablado en las repúblicas pasadas. Se los dije hace unas 2 semanas, Keiko Fujimori acaba de recibir al gobierno la presidencia en Perú. Ella debe hacer, bueno, un ejercicio interesante de desprendimiento, porque el país, ella ganó apenas por 60.000 votos, ese país está totalmente dividido y picado en dos. Ella debe hacer concesiones, debe abrir las puertas de ese gobierno a todos y cada uno de los sectores. Aquí, en parte, tenemos que hacer muchas de esas cosas. Ese nuevo régimen democrático tiene que hacer algunos ajustes, como lo hizo Milei en Argentina. Vean los ajustes que hizo muchísimos recortes en el Estado. Eso hay que hacerlo aquí. Aquí hay mucha gente que cobra una nómina del Estado simplemente por ser activista político del PSUV, y gente que tiene 2-3 años un reposo, que no va a trabajar. Esa gente, el Estado, es uno de los cambios que hay que hacer. El Estado hay que simplificarlo, hay que hacerlo más pequeño, hay que eliminar la burocracia, hay que hacer un montón de medidas. Bueno, ¿por qué no revisar el tema de los impuestos, revisar el tema de la gasolina? Fíjense lo siguiente, hablando de la gasolina, 2:23, vimos el fin de semana protestas en el sur del estado en Anzoátegui porque se volvieron dolarizadas 2 estaciones de servicio que eran subsidiadas. Pero uno analiza, sí, a nosotros es complicado surtir gasolina a $0.50 el litro, pero sigue siendo, yo diría, la más económica de América. No tengo el dato, pero estoy casi seguro, sigue siendo la más económica de América. Lo que pasa es que nuestros salarios y nuestros ingresos son muy pocos, pero en breve, cuando se estabilice y comenzamos a tener un sueldo mínimo, un ingreso medianamente normal con respecto al resto del mundo, se puede valorar incluso el aumento de la gasolina para poder meterle más dinero a la empresa petrolera. Entonces, estos son bueno, ni se diga las facturas por energía eléctrica, las facturas por el agua. Eso fue papá Estado a inicio de los 2000 en una política socialista, con ese barril de petróleo a 100 y pico, se podía dejar prácticamente regalados esos servicios y que el Estado inyectara dinero. Pero cuando comenzó a bajar ese ingreso, ahí fue en donde se dejó de invertir en mantenimiento, y es la desgracia de luz y de agua y de internet que tenemos hoy. CanTV tiene un internet prácticamente nulo. Entonces, bueno, vean en esas cosas últimas que acabo de decir. Por ejemplo, en Argentina, indudablemente va a haber que aumentar y privatizar el servicio de internet, por ejemplo. Bueno, aumentar el servicio eléctrico, aumentar el servicio de agua. Eso puede apretar en las primeras de cambio el bolsillo de los venezolanos. Bueno, esas cosas, para eso hay que tener una legitimidad, unas bases muy sólidas de ese primer régimen democrático. Pero bueno, eso tiene que llevar un tiempo. Lo primero, un CNE confiable, un Tribunal Supremo de Justicia confiable. Por eso, por estas cosas, insisto, hablaremos más del diálogo ahora en unos minutos con nuestro invitado de hoy, que es diputado de la Asamblea Nacional del 2015, Rafael Veloz. Bueno, yo en lo personal estoy de acuerdo con ese diálogo, que muchas de las preguntas, hay escepticismo, porque ya hemos ido a muchos diálogos estos años. Bueno, pero es que tiene a un personal americano sentado en esa mesa, directamente, vigilante. Yo creo que eso es
es un clase aparte con respecto a los diálogos anteriores. Hablando del tema eléctrico, personal técnico de Estados Unidos, del Ministerio de ellos de Energía, inspeccionó el fin de semana la represa de Guri. Al lugar asistieron grupos de técnicos estadounidenses que valoran condiciones de esta planta generadora allí en el Guri para determinar cómo puede mejorarse con el fin de que la nación cuente con un mejor sistema eléctrico. Allí recuerden que está la Siemens, varias empresas americanas que ya habían firmado un preacuerdo para lo antes posible iniciar con la inversión del sistema eléctrico. El sistema eléctrico es uno de los principales sistemas, los que más rápido van a recibir inversión. Eso no significa que rápido tengamos solución con el tema eléctrico nacional, pero es indudable que allí se iniciarán irán de la mano la inversión en la empresa eléctrica con las inversiones en la empresa petrolera, porque la empresa petrolera necesita mucha corriente, mucha luz, entonces irán de la mano indudablemente. También hubo protestas el fin de semana por el tema de vialidad en la zona rural del municipio Sotillo, la vía del Rincón San Diego. También hubieron muchas protestas allí. A nivel nacional, protestas con el tema de los racionamientos, el tema eléctrico. Vimos protestas en el estado Lara, Zulia, aquí en Anzoátegui. En muchos estados del país hubo protestas el fin de semana. Vamos a revisar otras noticias. Habló por allí Diosdado Cabello. Dice, entre otras cosas, que solamente, fíjense esto, que increíble, ¿no? Es que no salimos del asombro con este personaje. Que solamente dirigentes, personas, funcionarios del gobierno nacional, del gobierno regional de La Guaira, del gobierno municipal, fueron los que estuvieron y los que han estado en estos casi 2 meses en La Guaira luego del terremoto. Que eso de otras personas o gente de los medios que ha denunciado que ha habido vacío, que no ha habido presencia, es falso. ¿Qué tal? Seguimos viendo dirigentes políticos, influencers, actores, yendo para allá, grabando, saludando. Los familiares siguen recogiendo con las manos los escombros, buscando, luego de tanto tiempo siguen buscando cuerpos de sus familiares para darles santa sepultura, darles un despido, y eso se ve desolado y no se ve más nadie. También dice Diosdado Cabello que desde el PSUV, vamos a ver si le preguntamos también esto a nuestro invitado, ha dado mucho que hablar la presencia real del PSUV y de sus bases en este diálogo. Diosdado dice que no hay otro camino, que el PSUV está comprometido con ese diálogo, que ellos siempre han estado a la orden del diálogo, ¿no? También en otras noticias, fijan para septiembre el juicio de Alex Saab por lavado de dinero en Estados Unidos. Otro, que está en Estados Unidos en proceso de tener justicia. Después de 10 días, Jorge Rodríguez publicó un nuevo balance de terremotos. Había tardado bastante. A ver qué otras noticias tenemos por allí. Muy bien, vamos a revisar nuestra bandeja de mensajes. A ver qué tenemos por allí. 2 y 29 minutos. Recuerde, en breve nos vamos a la pausa y tendremos al invitado de hoy. Vamos a seguir repasando algunas noticias que queden por allí en el tintero. Muy bien. Bueno, vamos a ir a 2 y 30 minutos a nuestra pausa musical y volvemos con nuestro invitado. Así es, 12 y 33 minutos, volvemos con más de República. Antes de entrar con nuestro invitado de hoy, vamos a leer otro mensajito que nos llega, insisto, repito, el número de teléfono para que usted hoy pueda ponerse en contacto, hacerle las preguntas a nuestro invitado. 0414-788-7435. 0414-788-7435. ¿Hasta cuándo el pueblo de Caigua va a vivir olvidado, abandonado por completo, en la vía mala? El señor de la VC no hace nada por el pueblo. La vialidad también de Caigua a Panamayá, interna hasta San Miguel, eso está grave. En la Cuarta República no se iban tanto la luz porque en aquellos tiempos les hacían mantenimiento. Bueno, hablamos de eso en el primer bloque. Bueno, muy bien, 12 y 34 minutos. Vamos a abrir la llamada con nuestro invitado de hoy.
Muy bien, ya tenemos conectado en la llamada. Es nuestro invitado de hoy, diputado a la Asamblea Nacional 2015 por Distrito Capital, abogado constitucionalista, nuestro buen amigo Rafael Veloz, quien damos a partir de ahora una bienvenida y agradecer por estar con nosotros desde Fénix y República. ¿Cómo estás, tocayo? Tocayo, un agradecimiento al mutuo porque nos permite dar información, provocar respuesta de tantas preguntas, porque después de la contención que este sistema ha provocado por los medios de comunicación social, al ciudadano no estar informado, entonces provoca incertidudes, falta de confirmación o seguridad necesaria. Pero para eso estamos tocando y muchas gracias por esa iniciativa que llevas adelante, y me han llamado muchos medios de comunicación de esta línea en el interior del país, fundamental, y aplaudo tu iniciativa de tu equipo. Adelante, tocayo. Bueno, no, gracias, a la orden. Tú sabes que es nuestro deber, sentimos el compromiso con la gente de informar y de intentar ser lo más imparciales y objetivos posibles. Bueno, recordar, como digo, Rafael Veloz, diputado de la Asamblea Nacional. Rafael, primera pregunta, una de las más importantes: ¿desde cuándo no te comes una empanada de cazón en el ferry de Puerto La Cruz? Mira, desde muchas lunas. Caramba. Muchas lunas, porque este sistema nos ha obstruido por la vía directa la comunicación, pero también la crisis humanitaria compleja, que no es solo los sectores populares, que han sido afectados absolutamente todos, salvo un pequeño porcentaje de las conexiones que tiene el actual régimen. De tal forma que estoy pendiente y atento a la invitación de los usuarienses. Claro que sí, hermano. Bueno, vamos a entrar en materia. Tú eres diputado de la Asamblea Nacional. Entiendo entonces que has estado directamente vinculado con esa comisión de diputados de esa asamblea que van a participar en esta negociación. Tienes información entonces de primera mano. Preguntarte, hay varios, este tema está en la calle, ¿no? Y creo que la pregunta o la inquietud que más tiene el pueblo venezolano es la incertidumbre. ¿Por qué este diálogo es diferente a los que se han dado anteriormente? Muy buena pregunta, y de verdad que parte del centro, tenemos varios centros de gravedades que requiere la población ser informada para darle a fin de que sepan que la cuenta regresiva ya comenzó el 1 de agosto. ¿Y qué tiene de novedoso esto? Déjame darte y a quienes te acompañan por este importante medio una información que creemos nosotros que es indispensable. Y es que la conformación de este equipo es el resultado de la selección de los presidentes de comisiones permanentes de la Asamblea Nacional 2015. Y la Asamblea Nacional 2015 podrá preguntarse la persona, pero esa asamblea es eterna, no tiene una fecha de vencimiento. Sí, la Constitución establece que la fecha de vencimiento de la asamblea son de 6 años. Pero ¿qué ocurre cuando la asamblea posterior es elegida de manera indebida, inconstitucional, ilegal? Se han producido dos procesos, uno en una asamblea constituyente y otro fue una asamblea en los términos que establece nuestra Constitución, como quiera de que no hay un reconocimiento del pueblo venezolano ni de los aliados. Y no estamos hablando no solo de Estados Unidos, es que el Reino Unido también se expresó en estos días, y la comunidad latinoamericana está en un bloque que nos acompaña para provocar el cambio insertar al país en la Constitución de 1999. Entonces, ahí opera la
legitimidad constitucional. ¿Qué significa eso? Que los diputados de la Asamblea 2015 están obligados, no es que es una abstracción jurídica, no es que están obligados a mantenerse en el Parlamento hasta tanto sea electo una nueva Asamblea con los procesos que establece nuestra Constitución. ¿Y por qué cierro esta primera pregunta tan importante? ¿Y por qué están ellos? Bueno, porque en la administración del 2025 o del 2024, los presidentes de las comisiones permanentes eran estos. La Asamblea trata 15 temas gruesos, y esos temas gruesos los tratan unas comisiones permanentes. El presidente de la Comisión Permanente de Política Interior, el diputado y abogado Sergio Vergara, por el cual yo vengo trabajando, yo soy presidente de la subcomisión de justicia de esa comisión permanente. Entonces, Sergio Vergara, ¿por qué está ahí? Bueno, porque forma parte de los presidentes de las comisiones permanentes. Ahora, cuando uno asume una responsabilidad pública, se aparta de las directrices políticas. Sin embargo, las personas que están ahí para ir al centro de la pregunta de muchos venezolanos, las personas que están ahí efectivamente en primero justicia y en voluntad popular. ¿Y por qué están ellos ahí? Bueno, fueron porque ellos fueron los que asumieron esta responsabilidad. Los otros parlamentarios de otras políticas también hacen su trabajo, pero hacen otro tipo de trabajo. Pero las que están ahí, de esas organizaciones políticas, eran los que en la administración pasada, el año pasado, eran los que estaban ahí. Por eso cuando jalan la información para establecer cuál es el equipo de este diálogo, como ha sido la última calificación que han dado nuestros aliados, nuestra presidenta de la Asamblea 2015, la médico doctora Ivora Figuera, es que es un diálogo y que voy un poquito más adelante también de que no es un reconocimiento, no es una mesa integrada por la Asamblea reconocida, sino es una mesa construida por la Asamblea 2015 y representantes interinato, para decir la heredera del cartel de los soles. Bueno, Rafael, primero agradecido porque entendiendo la ausencia de información ya has contestado varias de las preguntas que te teníamos. De hecho, fíjate, eso que comentas de los que forman parte, de los que están allí están porque son presidentes de comisiones y subcomisiones, me estoy enterando, nos estamos enterando, maravilloso. Es parte de, tener de invitado a alguien que está directamente en el proceso, ¿no? Fíjate, profundizo en lo último que estás comentando, ¿no? Efectivamente, una de las noticias, de las inquietudes, es que solamente participan diputados de Primera Justicia y Voluntad Popular en esta comisión de la Asamblea Nacional 2015. Y bueno, ahí comentas que el resto sí siguen participando. Ahí, por ejemplo, la gente de Acción Democrática, Henry Ramos Alup, ha sido bastante incisivo, ha mostrado mucha preocupación porque no hay diputados de su partido en esta comisión. Preguntarte por ellos y preguntarte indudablemente por la postura que ha fijado en primera parte la propia María Corina solamente, que dice que va a ser vigilante pero que no participa. ¿Qué opinión nos puede dar al respecto? Esta coyuntura política inédita en la cual está transitando los venezolanos y que no tiene tampoco antecedentes, ni siquiera parecidos en países occidentales, latinoamericanos, europeos, no hay antecedentes de este tipo de transición. Ha tenido un acompañamiento, esto bien determinante, de unos aliados. Ahora, ¿por qué Venezuela está en esta situación, no solo en la vista de los tratados internacionales y de los países? Porque Venezuela se convirtió en un problema no solo para los venezolanos, sino un problema también hemisférico, en un problema occidental.
la transformación de un Estado constitucional a un Estado construido bajo un sistema de terrorismo de Estado y una delincuencia organizada transnacional, con todo lo que genera estos tipos de delitos, ha provocado que los organismos internacionales y que Estados Unidos haya tomado estas medidas. De tal forma que la extracción realizada el 3 de enero es provocada por una vía militar a los fines de procesar judicialmente una serie de delitos de quien precedía a Delcy Rodríguez en la presidencia de la República. De tal forma que por eso que Venezuela está en esta situación. Los actores, entonces, los actores que están aquí los actores propios que están en Venezuela, más la Secretaría de Estado, en este caso Marco Rubio. Por eso que la pauta que establece la administración, la Secretaría de Estado, es una pauta constitucional donde se sustenta este procedimiento. A partir de esta legitimidad es que se puede ir a la reconstrucción y la vigilancia internacional, la reconstrucción de dos elementos fundamentales para que nosotros podamos alcanzar la libertad y alcanzar el progreso, que son los procesos electorales, que fueron absolutamente requebrajados y quebrados, y que es necesario construir, pero el sistema de justicia también es indispensable porque hay una conexión directa con el proceso electoral. Ahora, cuando tú reconoces a una asamblea y es el único poder público que queda dentro de los poderes públicos, entonces a partir de ahí y de las presidencias de las comisiones permanentes, y hay un motivo adicional, tocayo, es que las comisiones permanentes con la directiva de la Asamblea Nacional componen lo que es la comisión delegada. La comisión delegada viene siendo una asamblea en pequeño. O sea, a los constitucionalistas, si yo les digo eso, bueno, no está bien expresado. Pero lo estoy diciendo de esta manera para que los radioescuchen y que... Claro, para que se comprenda. Para que se comprenda, ¿no? Entonces, cuando la Asamblea Nacional, compuesta con 127 parlamentarios, entra en sesión, quien mantiene la Asamblea es la Comisión Delegada, con el presidente de la Comisión Permanente y con la directiva de esa Comisión Delegada. Como nosotros no hemos podido llevar adelante el desarrollo de la Asamblea por la persecución, muchos parlamentarios tuvieron que salir del país, otros fueron encarcelados, 7 parlamentarios están lamentablemente fallecidos por problemas de salud. En vista de eso, que es la comisión delegada la que actúa, en vista que la comisión delegada actúa, es que por eso los aliados llaman a una representación delegada y ahí está la legitimidad para provocar entonces el inicio de este proceso de transición que se dio el 1 de agosto. Copiado, mi estimado. Y ahora, con respecto al pronunciamiento que hiciera el fin de semana en María Corina, que luego es la líder del país y eso ha generado también dudas, ¿qué opinión tendrías al respecto de su vigilancia al proceso y no participación? Sí, vistas así las cosas, por la Secretaría de Estado, el inicio de la transición, estamos hablando de la transición de las instituciones, porque el Parlamento es el generador de las instituciones y el que modifica las instituciones. Visto así la cosa, a la comunidad política que le corresponde ser vigilante de lo que se vaya a tratar en esa mesa. De tal forma que el acuerdo histórico que suscribieron las organizaciones políticas, no solo de la plataforma unitaria, ahí están organizaciones
discutir entre el representante del régimen, la Asamblea Nacional y la Secretaría de Estado, que ya expliqué que era un actor, no un acompañamiento, es un actor, por eso que María Corina Machado. Ay, se nos cayó la llamada. Vamos a recuperar rápidamente. Unos segunditos. Estamos hablando con Rafael Veloz, diputado de la Asamblea Nacional 2015. Vamos a intentar recuperar la llamada. Son las 12. Ahora sí. Tocayo, se cayó la llamada. ¿Y por dónde íbamos, Rafael? Bueno, estabas contestando allí la pregunta de María Corina. Sí, justo, de María Corina. Bueno, entonces el sustento para ir a este proceso es de la Asamblea Nacional, no es de las organizaciones políticas. Por eso que María Corina y Mundo González, un documento público, dijeron, en la construcción de esto nosotros no hemos participado, porque ellos no forman parte del Parlamento. Claro, Sí, María Corina, su partido tuvo creo que dos o tres diputados, ¿no? En aquel momento, 2015, era un partido muy pequeño. Sí, tenían 3, 4 diputados, claro. No participaban en una comisión permanente por la persecución feroz que Claro. ha tenido también el partido. De hecho, entiendo tú también estuviste en el exilio, ¿cierto? Sí, hermano, yo estuve 1 año y medio en el exilio y me dio la oportunidad también de hacer una gira. Y por cierto, que una de las propuestas que nosotros estamos elaborando desde el programa de organización ciudadana, que es una articulación de organizaciones de corte social, donde participan en este área de justicia los líderes de la Federación de Abogados de Venezuela y de los colegios de abogados, hicimos una primera entrega de lo que debe ser, de lo que nosotros consideramos que es la propuesta de la justicia en transición. Porque en este lapso de tiempo, el subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, Michael Cossack, indicó que iba a llevar algún tiempo. Y en este lapso de tiempo, ¿qué vamos a hacer con la justicia? Paralizarla, no la podemos paralizar. Entonces hay 2 elementos fundamentales para entrar a la materia, Rafael. Uno es que estamos a la puerta de una posible decisión de unos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. El régimen con el control total de una asamblea deslegitimada o que no ha tenido legitimidad desde un inicio, reformaron la ley y aumentaron los magistrados de 20 a 32. ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque ellos se están partiendo en muchas partes y necesitaban más espacios para tener cuotas de participación en el Tribunal Supremo de Justicia. Recordemos que era público y notorio que la jefe del cartel en el sistema de justicia era Silvia Flores, la esposa del jefe del cartel de los Soles. Entonces eso está, ese sistema que tiene un 85% de jueces provisorios, es una política de Estado. Porque ¿qué es lo que sucede? Al tú no tener un funcionario con posibilidad de defensa, cualquier llamada telefónica hace que cambie la decisión, y es por eso que hay jueces presos, hay fiscales del Ministerio Público presos. Bueno, Tocayo, eso es parte de lo inestable que está todo el Estado y en ese caso la parte judicial, el poder judicial del país, y lo electoral, que es evidente, pero lo que ocurrió el 28 de julio es cómo confiar en ese CNE. Ahora, Tocayo, estamos hablando con Rafael Veloz, diputado de la Asamblea Nacional 2015. Nos quedan 2 minutos de programa y debo hacerte 2 preguntas obligatorias, Rafael. La primera, en definitiva, entonces, ¿qué se busca en este diálogo? ¿Qué está sobre la mesa? ¿Qué se va a discutir? Ya nos has hablado del Tribunal Supremo de Justicia, por encimita. Entonces, primera pregunta, ¿qué se busca y los tiempos? Responde y te hago la última. Perfecto. ¿Qué se busca? Se busca a partir del 1 de agosto establecer 3 puntos que ya fueron de manera pública. La reconstrucción de la devastación de 2 terremotos que sucedieron en Venezuela, pero principalmente en el estado de Arca. Ahí está en la agenda. El otro tema tiene que ver entonces con la reconstrucción de la institucionalidad, y el tercer punto tiene que ver con establecer un sistema para que los derechos y las garantías políticas y ciudadanas se puedan mantener, y tiene que ver entonces con
los partidos políticos con las inhabilitaciones o que los venezolanos puedan regresar sin ser perseguidos. ¿Cuál es el hilo de tiempo? Michael Cossack, el subsecretario de Estado de Interrelaciones que ha habido en el Parlamento de los Estados Unidos, ha indicado, es difícil decir y no es prudente dar fecha o dar tiempo, pero ciertamente María Corina Machado indicaba que en 40 semanas se podía construir un proceso electoral. Ahora, un sistema electoral que está devastado. Algunos parlamentarios, estoy diciendo lo que algunos dicen, ¿no? Porque sería irresponsable no claro. fecha. Bueno, pero más o menos, hay gente que cree que es en cuestión de semanas, otros en meses, otros hablan de hasta 3 años, que terminaría el periodo constitucional de Maduro de hace año y medio. Más o menos danos unas luces. Sí, pero ahí ese argumento, bueno, evidentemente que está dentro de lo que es el esquema de mantenerse en el poder, pero ciertamente, ¿cuál es la realidad? La realidad es que Michael Cossack hablaba, bueno, parlamentarios, usted decía, públicamente, lo dijeron en el Parlamento de los Estados Unidos, algunos proponían la elección presidencial y parlamentaria para el 27 o el 24 de julio del año próximo. El grueso de otras organizaciones hablan por el tema de la reconstrucción de los derechos electorales y civiles del segundo semestre del año que viene. Lo cierto es que ya empezamos, la cuarta regresiva ya está a partir del 1 de enero y nuestra agosto. Es darle propuesta al país para que haya garantías de la justicia y que acompañen a estas garantías de los venezolanos. Pero última pregunta, Rafael, 30 segundos. ¿Qué le dirías tú como miembro de ese cuerpo de la Asamblea Nacional a algunos como la doctora Blanca Rosa Mármol, como dirigente sindicalista, incluso como el dirigente de Vente Venezuela, Henry Alviares, que han dicho hace unos días que ese diálogo no representa a los venezolanos? ¿Qué tú puedes opinar al respecto? Y con eso, palabra final. Fíjate, yo escuché una declaración, las últimas declaraciones que escuché de Henry Alviares estaba en la misma línea que indicó María Corina Machado. Y para cerrar, algunos preguntan qué garantía nosotros podemos tener si hemos pasado por 17 procesos. Bueno, veamos cuál ha sido el comportamiento del régimen con relación a las peticiones hechas por los aliados en la reforma legislativa de ley de hidrocarburos. A partir del 3 de enero hay un proceso en el cual hay mayores garantías de cumplimiento. En 17 procesos de conversaciones y negociaciones han habido soluciones, claro que no había soluciones. El problema es que no se había podido ejecutar. Las propuestas eran poesía, eran música para ellos, a otras situaciones absolutamente distintas. A partir del 3 de enero hay garantías entonces de la ejecución de lo que se vaya a acordar. Maravilloso, agradecido contigo, Rafael Veloz, diputado a la Asamblea Nacional 2015. Un abrazo, hermano. Gracias por el contacto. Un abrazo, Rafael. Gracias. Bueno, fue Rafael Veloz, agradecido, y con eso concluimos este maravilloso República de hoy, sin antes invitarlos al próximo jueves, como siempre, a las 12 del mediodía, donde tendremos otra edición. Se despide Rafael Botaro, PNI 32763, y Carlos Velázquez, hoy de permiso. Saludamos a todos nuestros radioescuchas y los invitamos para el próximo jueves. Chao, chao, buen provecho.